Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. San Marcos capítulo 15, versículos 33 al 38. A Jesús, en su agonía en la cruz, le llegó una palabra de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres que fueron crucificados con Jesús sufrieron la misma tortura física que él. Al principio los dos también se habían burlado de Jesús, y a medida que aumentaba el padecimiento, uno de ellos se endureció. Se volvió más agresivo y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz maldiciendo al Salvador. Había visto y oído a Jesús y había sido convencido por sus enseñanzas, pero los sacerdotes y gobernantes lo habían apartado del Señor. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado, hasta que finalmente lo arrestaron, fue juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. Había estado cerca de Jesús en la sala del tribunal y en el camino al Calvario. Había oído a Pilato declarar: Yo no hallo en él ningún delito. Había notado la actitud divina del Salvador y su compasivo perdón que manifestaba hacia quienes le torturaban. En la cruz vio a los muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con desprecio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas meneadas. Oyó cómo su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre los que pasaban oía a muchos que defendían a Jesús. Los oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Volviéndose hacia su compañero culpable, dijo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Los malhechores moribundos ya no tenían que temer de los hombres, pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer y un futuro que le hacía temblar. Y ahora se encuentra al final de su vida manchada de pecado, y gime. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Las preguntas, las dudas, los reproches cesaron. Al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación, pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús, cómo había sanado a los enfermos y perdonado el pecado. Había oído las palabras de los que creían en Jesús y le seguían llorando. Había visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador. Había oído a los transeúntes repetirlo, algunos con labios temblorosos y afligidos, otros con escarnio y burla. El Espíritu Santo iluminó su mente. Su corazón sintió la atracción de Cristo y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia.
En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio a su Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su única esperanza. Con una voz mezclada con angustia y desesperación, ese hombre moribundo grita al Salvador: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Rápidamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón anhelante había esperado, en vano, oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Cuánta alegría sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. Mientras que los líderes de la nación judía le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, este pobre ladrón, en el umbral de la eternidad, reconoce a Jesús como su Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que él hubo resucitado de la tumba, pero sólo el culpable ladrón, salvado a la hora 11ª, le reconoció mientras Jesús agonizaba en la cruz. Los que estaban cerca de allí oyeron las palabras del ladrón arrepentido cuando llamaba a Jesús Señor. El tono del hombre arrepentido llamó su atención. Los que al pie de la cruz habían estado disputándose la ropa de Cristo y echando suertes sobre su túnica, se detuvieron a escuchar. Callaron las voces airadas. Conteniendo la respiración, miraron a Jesús, esperando la respuesta que saldrá de aquellos labios ya casi sin vida. Mientras pronunciaba las palabras de promesa, la nube oscura que parecía envolver la cruz fue atravesada por una luz brillante y viva. El ladrón arrepentido, sintiéndose aceptado por Dios, experimenta la paz perfecta. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que a los ojos de todos parecía vencido, era el vencedor. Fue reconocido como el que quita los pecados del mundo. Los hombres pueden maltratar su cuerpo humano. Los hombres pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas. Los hombres pueden despojarle de su vestidura y disputársela en el reparto, pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. Al morir, da testimonio de su propia divinidad para la gloria del Padre. Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír, ni se ha acortado su brazo para no poder salvar. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por él se allegan a Dios. Los ladrones crucificados con Jesús estaban uno a cada lado y Jesús en medio. San Juan capítulo 19, versículo 18. Los sacerdotes y gobernantes habían establecido esa disposición para indicar que Jesús era el mayor criminal de los tres. Así se cumplía el pasaje de Isaías 53, versículo 12. Fue contado entre los transgresores. Pero los sacerdotes no podían ver el pleno significado de lo que habían hecho. Como Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones, así su cruz fue puesta en medio de un mundo que moría en el pecado. Y las palabras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido encendieron una luz que brillará hasta los más remotos confines de la tierra. Con asombro los ángeles contemplaron el infinito amor de Jesús
quien, mientras sufría la más atroz agonía mental y física, pensó solamente en los demás y animó a ese penitente a creer. En su humillación se había dirigido como profeta a las hijas de Jerusalén. Como sacerdote y abogado había intercedido con el Padre para que perdonase a sus homicidas. Como Salvador había perdonado los pecados del ladrón arrepentido. Mientras la mirada de Jesús recorría la multitud que le rodeaba, una figura llamó su atención. Al pie de la cruz estaba su madre, sostenida por el discípulo Juan. Ella no podía resignarse a mantenerse lejos de su hijo, y Juan, sabiendo que el fin se acercaba, la había traído nuevamente al lado de la cruz. En la hora de su muerte, Jesús recordó a su madre. Mirando su rostro triste y pesaroso, y luego a Juan, le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», y luego a Juan: «He ahí tu madre». Juan comprendió las palabras de Jesús y aceptó el cometido. Llevó a María a su casa y desde aquella hora la cuidó tiernamente. Oh Salvador compasivo y amante, en medio de todo su dolor físico y su angustia mental, tuvo un cuidado atento por su madre. No tenía dinero con que proveer a su comodidad, pero estaba él entronizado en el corazón de Juan y le dio su madre como precioso legado. Así le proveyó lo que más necesitaba, la tierna simpatía de quien la amaba porque ella amaba a Jesús. Y al recibirla como un sagrado cometido, Juan recibía una gran bendición. Ella era un recordatorio constante de su amado Maestro. El perfecto ejemplo de amor filial de Cristo resplandece con brillo inquebrantable a través de la neblina de los siglos. Durante casi 30 años, Jesús había ayudado con su trabajo diario a llevar las cargas del hogar, y ahora, aún en su última agonía, se acordó de proveer para su madre viuda y afligida. El mismo Espíritu se verá en cada discípulo de nuestro Señor. Los que siguen a Cristo sentirán que es parte de su religión respetar, mantener y cuidar a sus padres. Los padres y las madres nunca dejarán de recibir un atento cuidado y tierna simpatía de parte del corazón donde se alberga el amor de Cristo. Y ahora, el Señor de Gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Al entregar su preciosa vida, Jesús no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía inexpresable. Cristo era el príncipe de los sufrientes, pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a romper con su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer, y vio a las multitudes perecer al alcance de la ayuda abundante. Sobre Jesús como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley.
La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores, pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el ser humano. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuera tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Jesús sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Con asombro los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía, cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. San Mateo capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones posteriores. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría sido destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar, y del pueblo no hubo nadie con él. Con esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Todos los que habían visto a Jesús en su sufrimiento estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Así como el rostro de Caín expresó su culpa como asesino, el rostro de Jesús reveló inocencia, serenidad y benevolencia, la imagen de Dios. Pero sus acusadores no quisieron prestar atención al sello del cielo. Durante largas horas de agonía, la multitud se burló de Cristo. Ahora estaba misericordiosamente escondido por el manto de Dios.
Un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el Calvario. Un terror sin nombre dominaba a la muchedumbre que estaba rodeando la cruz. Las maldiciones y los vilipendios quedaron a medio pronunciar. Hombres, mujeres y niños cayeron postrados sobre la tierra. Rayos vívidos fulguraban ocasionalmente de la nube y dejaban ver la cruz y el Redentor crucificado. Sacerdotes, gobernantes, escribas, verdugos y la turba, todos pensaron que había llegado su momento de retribución. Después de un rato, algunos susurraron que Jesús bajaría ahora de la cruz. Algunos intentaron regresar a tientas a la ciudad, golpeándose el pecho y gimiendo de miedo. A la hora nona, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al Salvador. Eran un símbolo de la agonía y horror que pesaban sobre su corazón. Ningún ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz, y nadie podía penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo. Los airados rayos parecían lanzados contra él mientras pendía de la cruz. Entonces exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando la lobreguez exterior se asentó en derredor del Salvador, muchas voces exclamaron: La ira del cielo está sobre él. Los rayos de la ira de Dios son lanzados contra él, porque se declaró Hijo de Dios. Muchos que creían en él oyeron su grito desesperado. La esperanza los abandonó. Si Dios había abandonado a Jesús, ¿en qué podrían confiar sus seguidores? Cuando las tinieblas se alzaron del espíritu oprimido de Cristo, recrudeció su sentimiento de los sufrimientos físicos y dijo: Tengo sed. Uno de los soldados romanos, movido a compasión al mirar sus labios resecos, colocó una esponja en un tallo de hisopo y, sumergiéndola en una vasija llena de vinagre, se la ofreció a Jesús. Pero los sacerdotes se burlaron de su agonía. Cuando las tinieblas cubrieron la tierra, se habían llenado de temor, pero al disiparse su terror volvieron a temer que Jesús se les escapase todavía. Interpretaron mal sus palabras: Eloí, Eloí, lema sabactani. Con amargo desprecio y escarnio dijeron: A Elías llama éste. Rechazaron la última oportunidad de aliviar sus sufrimientos. Deja, dijeron, veamos si viene Elías a librarle. El Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir, estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: fue por ti, sí, por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti Él destruye el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz
y todo esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por tu causa se hizo pecado. En silencio, los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía, pero la cruz estaba todavía rodeada de tinieblas. Los sacerdotes y gobernantes miraban hacia Jerusalén, y he aquí la nube densa se había sentado sobre la ciudad y las llanuras de Judea. El sol de justicia, la luz del mundo, retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una vez fuera la ciudad favorecida. Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la ciudad condenada. De repente la lobreguez se apartó de la cruz, y en tonos claros como de trompeta, que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó: «Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Una luz circunló la cruz, y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Luego, inclinó la cabeza sobre el pecho y murió. En medio de la terrible oscuridad, aparentemente abandonado de Dios, Jesús había sufrido las peores consecuencias de la miseria humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe descansó en aquel a quien siempre había sido su placer obedecer. Y como en su misión se entregó a Dios, desapareció el sentido de la pérdida del favor de su Padre. Por la fe, Cristo fue vencedor. Nunca antes la tierra había presenciado semejante escena. La multitud se quedó paralizada y con el aliento en suspenso miraba al Salvador. De nuevo las tinieblas se asentaron sobre la tierra y se oyó un ronco rumor como de un fuerte trueno. Se produjo un violento terremoto. La gente cayó unos sobre otros. Se produjo la más salvaje confusión y consternación. En las montañas circundantes, las rocas se rompieron en pedazos y se estrellaron contra las llanuras. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. La creación parecía estremecerse hasta los átomos. Sacerdotes, gobernantes, soldados, verdugos y pueblo yacían postrados en el suelo. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte grito «Consumado es», los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio de la tarde. El cordero que representaba a Cristo había sido traído para ser sacrificado. Vestido con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba de pie con el cuchillo levantado, al igual que Abraham cuando estaba a punto de matar a su hijo. Con intenso interés, el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que una vez estuvo lleno de la presencia de Dios. En este lugar había morado la Shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie, sino el sumo sacerdote, había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí, este velo se había desgarrado en dos. El lugar santísimo del santuario terrenal ya no era más sagrado. Todo era terror y confusión.
El sacerdote estaba a punto de matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado la realidad que prefiguraba en la muerte del Hijo de Dios. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como nuestro gran sumo sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. La gracia de Dios sea contigo.